Bueno, chicos, entonces después de la dinámica que realizó el señor Jonathan, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir con los temas que ya habíamos estado tratando, ¿no es cierto? Para eso les he puesto aquí un pequeño recordatorio de clase. Como siempre empezamos recordando las clases anteriores, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, ya conocen el mapa que está con ustedes, frente a ustedes, ¿no es cierto? Ya en este mapa estamos señalando las 3 principales civilizaciones de América que ustedes ya conocen. Señorita Juliet Lord, menciónelas, por favor. Disculpe, no le escuché bien. ¿Qué dijo? Mencione las 3 civilizaciones que estamos hablando, observando el mapa. Ya, Inca, Maya y Azteca. Ya, civilizaciones inca, maya y azteca, de las cuales hemos hablado de las matemáticas, del calendario, la medicina, la estructura social, ¿no es cierto? Entonces aquí les hemos puesto un cuadrito en el cual ya les señala algunas de las características que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las matemáticas, principalmente la cultura maya, la numeración vigesimal y el número 0. ¿Qué era la numeración vigesimal, Mejía Alison? Era que había desde el 0 al 19. Acá, del 0 al 19, que son 20 números, ¿no es cierto? Que quiere decir que va de 20 números en 20 números, ¿no es cierto? Entonces, la numeración inca, en cambio, tenía una numeración posicional, utilizaban la aritmética, herramientas de cálculo como el quipus y la yupana, ¿no es cierto? La yupana, que era una especie de calculadora, y el quipus eran los nudos que ellos utilizaban para contabilizar todo lo que tenían, ¿no? Ya en la azteca tenemos la numeración vigesimal aditiva, cuadro de símbolos numéricos básicos, fracciones de unidad, cálculo de área. Esto ustedes sí recuerdan, ¿no es cierto? Los aztecas, en cambio, utilizaban símbolos para establecer números, ¿no es cierto? Cantidades, ¿ya? Entonces, esto ya tenemos clarito que vimos las civilizaciones azteca, mayas e incas que están ubicados en el mapa, ¿no es cierto? Ya, espérenme un segundito, chicos. Ya, entonces vamos a trabajar con la siguiente imagen. Les voy a pedir que observen la imagen y lean la pregunta. Entonces le voy a pedir a 2 estudiantes que participen, por favor. Entonces observen la imagen. ¿Ya? A ver, va a participar el señor Ángel Torres. ¿Qué observa en la imagen? Yo veo que hay muchas personas limpiando todas las calles, están destapando, creo que alcantarillados y algo así. Están realizando la mina. Eso, muy bien. Están realizando lo que conocemos como minga, ¿no es cierto? ¿Qué función tiene la minga? Por favor, me ayuda, señor Joel Lord. En la actualidad, ¿qué función tiene la minga? O sea, en la actualidad la minga conlleva a tener un poco de convivencia con los moradores o vecinos que pueden haber. También se ve lo que es la solidaridad, porque se ayudan mutuamente a lo que necesite el otro, o si no se prestan las cosas. Así. Eso, ya, muy bien. Entonces,
En este tipo de actividades podemos observar la solidaridad, ¿no es cierto? El compartir. Generalmente se lo realiza en una comunidad, en un barrio, ¿no es cierto? Con los habitantes del barrio. Entonces vamos a continuar. Señorita Joana, por favor, ayúdeme con esta diapositiva. Sí, ya. Principios vitales de organización. La reciprocidad era una de las relaciones sociales más características del Tahuantinsuyo, la cual era una forma de mantener el orden y la equidad que se podía representar de dos maneras, simétrica y asimétrica. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver por qué les indiqué la imagen anterior, porque el tema de hoy se trata de eso, ¿no es cierto? De cómo eran las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo. Vamos a entrar a hablar principalmente del Imperio Inca, ¿sí? Entonces nos dice que tenía dos formas de mantener el orden y la equidad. Una que era la manera simétrica y otra asimétrica. Vamos a ver la simétrica. A ver, señorita Alison Kilo. Ya, asimétrica. Cuando entre personas entre las comunidades se daba una ayuda mutua conocida como Ayini y Minga. Como la economía inca se fundaba en el intercambio de productos de la fuerza laboral, no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad. Ya, simétrica. Vamos a ver qué será simétrico. A ver, ¿quién entiende qué es simétrico? Señorita Juliet Lor. ¿Ha escuchado la palabra simétrico? Juliet. ¿Sí me escucha? No, a ver, Tania Puyay, por favor. He escuchado simétrica, algo así, pero en matemática, es decir, que es en orden y a través de figuras y eso. Ya que la simetría quiere decir igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era la actividades simétricas en este imperio? Eran actividades de forma igualitaria, ¿sí? Por eso nos dice aquí, basada en la reciprocidad. Todo lo que tenía el imperio inca estaba fundamentado en la reciprocidad. No había intercambio económico, no recibían los trabajadores, no recibían un salario ni mucho menos, ¿no es cierto? No tenían en su economía el dinero en sí, sino más bien tenían una actividad recíproca. Ellos realizaban un trabajo y recibían algo a cambio, que podía ser productos, etcétera, ¿no es cierto? Alimentación. Vamos a ver la forma asimétrica. A ver, por favor, me ayuda, señor Salavarría, estaba por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy, le leo. Ya. Asimétrica. Consistía en el trabajo obligatorio, mita, en las tierras del Inca. A cambio realizaban rituales, construían y mantenían caminos o asignaban bienes a familias necesitadas. A esta relación de recompensa se le conocía como redistribución. Ya, muy bien. Entonces, la actividad asimétrica, si la una que era simétrica era igualitaria, la asimétrica era diferente, ¿no es cierto? ¿Y en qué se diferenciaba? En la fuerza que tenían que poner los trabajadores. El trabajo era más forzoso y más obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice la mita. ¿Qué era la mita? Era el trabajo que realizaban los pobladores del imperio incaico, los miembros de este imperio realizaban en favor de que de todo el imperio, ¿sí? Trabajaban, por ejemplo, las tierras, sí, nos dice aquí, las tierras del Inca, a cambio realizaban rituales, construían y mantenían caminos, asignaban bienes a familias necesitadas, es decir, se realizaban todos los trabajos manuales, todos los trabajos pesados, ¿no es cierto? Esas eran las actividades asimétricas.
Y a esta actividad nos dice, se le conocía como la redistribución. ¿Por qué? Porque realizaban, por ejemplo, el trabajo de las tierras, la agricultura, y el resultado de este trabajo lo repartían nuevamente al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, estas eran las actividades asimétrica y simétrica. Vamos a ver la minga y el Aini. A ver, señorita Jessica Sevilla. La minga, en quichua significa trabajo colectivo a favor de la comunidad. Es una tradición de las culturas precolombinas. Se cambió, Lisa. Ya. De las culturas precolombinas sudamericanas que consiste en la colaboración de un grupo en actividades, en actividades que benefician a la comunidad. Aini, forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un ayllu, el cual consiste en que un grupo familiar ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que éste corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite. Durante el trabajo se sirven comidas y bebidas a los colaboradores. ¿Qué pasó? Ni idea, estamos ahí Chicos, ya bueno. en ascuas. Disculpen que estoy aquí, me sucedió un inconveniente aquí en mi casa. Bueno, vamos a continuar. Estamos trabajando con la minga y el Aini. Entonces, la minga nos dice aquí que era un trabajo colectivo y beneficia a la comunidad, ¿sí? En cambio, el Aini era un trabajo que beneficia a una sola familia, ¿sí? Por ejemplo, una familia del Ayllu necesita construir su casa. Entonces los vecinos van a ayudarle. Asimismo, cuando otra familia necesite, todos van a ayudarle a esa familia. Entonces, esa es la diferencia. En la minga se beneficia la comunidad, construyen puentes, construyen caminos. En cambio, en el Aini se beneficia únicamente la familia, construyen una casa, etcétera, ¿no? Lo que tengan que realizar. Continuamos. Ya, vamos a ver el control vertical de los pisos ecológicos. Señor Joel, por favor.
control vertical de los de pisos ecológicos. El historiador John Murray es el libro del control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Murray sostiene que muchas etnias andinas compartieron un macrosistema económico. Cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos que necesitaban, como el maíz y los tubérculos. En ese mismo espacio se centraba la población y el poder político, y en los alrededores del núcleo, a días o semanas de camino, había zonas multietnias en las que se desarrollaron otros cultivos como algodón, ají y coca. Se criaban rebaños y se explotaban los bosques, sacando provecho a cada piso ecológico. Ya, entonces, estos pisos ecológicos, chicos, ¿qué tiene que ver? Correspondía, o sea, la importancia se centraba en que qué piso servía para producir ciertos productos. Por ejemplo, como ustedes pueden observar, en la costa desértica, peces y guano. En los valles templados, algodón y maíz. En la sierra, papa y quinoa. El altiplano, llamas y alpacas. Región selvática, coca y yuca. Entonces, eso tenía que ver el control de los pisos ecológicos, ¿no? Según lo que se podía producir en cada uno de ellos. Generalmente donde se producía era un centro o un núcleo, ¿no es cierto? Donde se desarrollaba la sociedad. Ya vamos a ver también la distribución espacial de las poblaciones. A ver, me ayuda, por favor, señorita Tania. Ya. Ayllus. El núcleo de la estructura social y territorial del Imperio Inca era el Ayllu, clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada Ayllu aportaba 10 hombres para la mita. Un anciano lideraba la comunidad. Varios Ayllus conformaban una saya o sector. Varias sayas componían un huamani y varios huamanis. Conformaban un suyo o región, gobernado por el Suyoyu Apu. El imperio inca estaba conformado por 4 suyos, de ahí que en quichua se le denomina Tahuantinsuyo. Los 4 Susoyu conformaban el consejo imperial, junto al inca. Ya, muy bien. Entonces, aquí les he puesto este gráfico para que ustedes puedan entender un poco sobre la estructura social y territorial del Imperio Inca. Cómo estaba organizado, ¿no es cierto? Había un núcleo que era el Ayllu. El conjunto de Ayllus, como decir un barrio, ¿no es cierto? El conjunto de Ayllus conformaba una saya, que era la porción territorial más grande. El conjunto de sayas formaba un guamaní más grande, ¿no es cierto? Y el conjunto de guamanís formaba un suyo o región. Sí, que era la división territorial más grande del Tahuantinsuyo, el suyo o región. El Tahuantinsuyo estaba conformado por 4 suyos o regiones: Chinchasuyo, Continsuyo, Collasuyo, Antisuyo. Sí, cada uno de los suyos tenía una región, un significado, ¿no es cierto? Suyo, ¿qué significará? Región, ¿no es cierto? Ya vimos antes. Suyo significa región. Y vamos a ver el significado de cada uno. Collasuyo, ubicado al sureste, donde ustedes pueden observar aquí, de color morado, llamada la región de la llama. Chinchasuyo. Ya, Chinchasuyo, región del noroeste, estamos aquí, noroeste, región del Tigrillo. ¿Sí? Chinchay significa tigrillo y suyo, región.
región del Tigrillo. Antisuyo, el noreste, tenemos aquí de color verde, región del Jaguar. Anti-Jaguar, Suyo, región. ¿Sí? Continsuyo, en el oeste, de color azul, región del Cóndor. Sí, estas son las 4 regiones o 4 suyos del Tahuantinsuyo, ¿ya? Por último, vamos a leer la distribución de las tierras, que me ayuda Jesús Molina, por favor. Distribución de las tierras. El imperio del Inca era monárquico y paternalista. Si bien no Chicos, existía... espéreme un ratito, por favor, señor Molina. Se va a terminar el tiempo, chicos, por favor. Nos Ya. vamos a quedar hasta ahí. El PDF está ya enviado y vamos a continuar la siguiente clase, ¿sí? Bueno, listo. Ya solo nos faltaba esa parte. Ahí están, bueno, en el PDF ya están las tareas. Por favor, chicos, ya saben que tienen hasta el día viernes para presentarlas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego, Lice. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, dicen. Hasta luego. que les vaya bien. Hasta luego, Lice.